¿Y si les dijera que el futuro de la guerra podría decidirse no por portaaviones, ni por submarinos nucleares, sino por algo que podrían construir en su garaje por el precio de una computadora portátil usada? He aquí la paradoja que quita el sueño a los almirantes. Todas las armadas del mundo están diseñadas para la guerra anterior. Miles de millones de dólares invertidos en gigantes de acero que escudriñan los cielos, vigilando las amenazas aéreas. Pero ¿qué sucede cuando la amenaza no vuela? ¿Qué sucede cuando nada? En la oscuridad del amanecer sobre el mar Caspio, un equipo de mando ucraniano tiene exactamente 78 segundos para ejecutar una operación tan audaz, tan asimétrica, que reescribirá las reglas del combate naval moderno. ¿Su arma? Una moto acuática sofisticada, cargada de explosivos e inteligencia artificial. Su enemigo, una flota de buques de guerra de 500 millones de dólares, diseñada para ser invencible. El objetivo es un buque de carga llamado Port Olia 4, que transporta componentes para 200 drones Shahed, suficientes para sembrar el terror en las ciudades ucranianas durante meses. Si esta misión tiene éxito, no solo hundirá un barco, sino que privará a la maquinaria bélica rusa de su arma más eficaz, lo que podría obligar a Moscú a negociar. Si fracasa, esos drones saturarán las defensas de Ucrania y aniquilarán cualquier esperanza de contraofensiva. El tiempo apremia. El riesgo es máximo. Y lo que están a punto de presenciar es el momento en que David no solo derrotó a Goliat, sino que lo humilló ante el mundo entero. 24 horas antes, una alerta de crisis apareció en los monitores de un búnker de seguridad bajo Kiev. El Port Olia 4, un carguero anodino cargado con suficientes componentes de drones para aterrorizar Ucrania durante medio año, acababa de ser avistado entrando en el mar Caspio. El desafío estaba rodeado por una fortaleza flotante de buques de guerra rusos y sistemas integrados de defensa aérea valorados en 500 millones de dólares. A menos de 48 horas de que el buque llegara a puerto, un ataque tradicional era impensable. Pero los estrategas rusos habían hecho una suposición catastrófica, que cualquier amenaza vendría del cielo. Sus sensores, sus misiles, toda su estrategia defensiva estaba centrada en el espacio aéreo. Nadie vigilaba la línea de flotación. En una desesperada y calculada apuesta, se dio la orden. Un buque de carga civil que ya operaba en el Caspio desplegó silenciosamente un barco no tripulado, Sea Baby. Durante las siguientes 24 horas, recorrió 320 kilómetros, 200 millas, con una propulsión eléctrica casi imperceptible. Un fantasma que se dirigía a toda velocidad hacia un punto de intercepción justo en la ruta del convoy ruso. 3:40 am. La espera termina. El Sea Baby permanece inmóvil en el agua, un espectro gris en la espesa niebla del amanecer, con todos sus sistemas armados y en alerta. En las pantallas de Kiev, el convoy ruso aparece como un grupo de firmas térmicas que se mueven metódicamente hacia la zona de impacto. La oportunidad se ha presentado. «Fantasma, ejecuta», se oye la voz del comandante. Desde un compartimento en el casco del Sea Baby, un dron señuelo lanzado por resorte se dispara hacia el aire envuelto en niebla. Es una imitación barata, pero su firma de radar y su emisión de calor están calibradas para imitar a la perfección un misil de crucero entrante. Inmediatamente, crea un contacto masivo y de alta prioridad en las pantallas de radar rusas. En ese mismo instante, el motor principal del Sea Baby cobra vida con un rugido. Abandonando todo sigilo, acelera hacia el convoy a 80 kilómetros por hora. En el puente de la corbeta rusa Tucha, el operador de radar siente un vuelco en el estómago. Su pantalla acaba de mostrar dos amenazas críticas, una que imita la firma de un misil de crucero y otra, un contacto de superficie que se mueve rápidamente y que no puede clasificar. Todo en su entrenamiento, toda la doctrina que ha memorizado, le indica que el misil aéreo es el principal peligro. Tiene segundos para decidir. Está a punto de tomar la peor decisión de su carrera. Contacto aéreo, rumbo 090. ¡Ataquen!
grita por el auricular. La orden se propaga por la red hasta un helicóptero Mi-8 que sobrevuela la zona. El artillero fija el objetivo. Un misil Igla de $50.000 se lanza con un rugido, una flecha llameante que atraviesa la niebla. Todos los ojos rusos, todos los sensores de la flota, se concentran en esta espectacular intercepción. Pero mientras observaban la mano derecha del artillero, no se percataron de lo que hacía la izquierda. En el preciso instante del lanzamiento del Igla, la misión del Sea Baby evolucionó. Ya no era un simple torpedo, sino un caballo de Troya. Una escotilla en su parte trasera se abrió. Con un silbido de aire comprimido, 4 nanodrones FPV, cada uno del tamaño de una caja de zapatos, se lanzaron verticalmente hacia la niebla. Se mantuvieron suspendidos en el aire un instante, con sus rotores rugiendo, antes de lanzarse hacia adelante en formación de ataque. Un enjambre de avispas letales surgió de las profundidades. Este es el ataque Trivector en acción. Vector 1, el señuelo, diseñado para absorber fuego y atención. Vector 2, los 4 nanodrones, ahora divididos en 2 pares, flanqueando el buque objetivo por babor y estribor. Vector 3, el propio Sea Baby, reanudando su carrera suicida en línea recta. 3 segundos después, el cielo estalló en llamas blancas cuando el Igla vaporizó el señuelo. Un júbilo resonó en la red de mando rusa. Un ataque perfecto. Su celebración duró exactamente 1,2 segundos. En la pantalla del radar del Tucha, el único icono de amenaza desaparece, solo para ser reemplazado instantáneamente por 5 nuevos contactos. 2 pequeñas señales que rozan la superficie del agua a la izquierda. 2 más a la derecha. Y un contacto grande y decidido que se dirige directamente hacia ellos. El operador ruso observa atónito. Una ola de frío terror lo invade. Su red de defensa de $500 millones acaba de ser neutralizada por un truco de salón de $500. Y el verdadero ataque ni siquiera ha comenzado. El capitán ruso a bordo del Tucha no se deja llevar por el pánico. Da órdenes con gélida precisión. Zeus, ataquen objetivos de superficie. Lancen drones Lancet, 2 de ellos, ahora. Al instante, el convoy estalla en una tormenta de fuego defensiva coordinada. Los cañones C-S tanto del Tucha como del carguero cobran vida. Sus cañones gemelos disparando un total de 10.000 proyectiles por minuto. No son disparos. Es una erupción volcánica de trazadoras sobre el agua. Un muro de plomo ensordecedor, diseñado para aniquilar todo a su alcance. El aire se llena de humo de cordita, y el silbido de los proyectiles al impactar contra el mar. Así es como se activa un sistema de defensa de $500 millones. Es absolutamente aterrador. Los 4 nano FPV luchan ahora por sobrevivir. El corazón de sus operadores late con fuerza. Vuelan tan bajo que sus hélices casi rozan las olas, aprovechando una grave deficiencia del diseño del Zeus. Los cañones no tienen la suficiente presión para alcanzar objetivos que rozan la superficie a tan solo unos cientos de metros. Pero los Lancets se acercan. 2 drones rusos de ataque se lanzan desde la cubierta de la corbeta. Armas inteligentes diseñadas específicamente para este escenario. Fijan sus objetivos en los nano FPV líderes. Ahora es un combate aéreo imposible en la oscuridad. Una desesperada lucha cuerpo a cuerpo de 2 contra 4, sobre aguas turbulentas. 3:49 a.m. La respuesta rusa se convierte en una pinza coordinada. Un Lancet a babor, otro a estribor. ¡Ataquen a esos objetivos, ahora! El capitán del Tucha da la orden. En el flanco de babor, el primer Lancet se lanza a toda velocidad hacia los 2 nanodrones ucranianos. Un operador ucraniano hace una locura. En lugar de esquivar el fuego del Zibus del Tucha, vuela directamente hacia él, usando la estela trazadora como escudo letal. Está atrayendo al caza asesino ruso a una trampa tendida por su propio bando. El Lancet, fijado en su presa, lo sigue a ciegas. Se estrella contra una cortina impenetrable de plomo del Zeus del Tucha. El artillero ruso ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho.
solo ve una pequeña llamarada a lo lejos y supone que ha dado en el blanco. Un Lancet abatido. Fuego amigo. El flanco de babor está completamente expuesto, pero en el de estribor se desarrolla un drama diferente. El segundo Lancet es más rápido, su operador más experimentado. Se acerca implacablemente a los dos nanodrones FPV. Los dos operadores ucranianos sellan un pacto tácito en una fracción de segundo. Uno se separa del grupo, atrayendo toda la atención del Lancet, mientras el otro acelera a fondo y se lanza hacia el Port Olia 4. El primer operador, ahora acorralado, no intenta escapar. Acelera al máximo y vuela directo hacia el dron ruso. Un dron de $200 contra un caza asesino de $50.000. Un ataque kamikaze. La ecuación es brutal y ucraniana. Los dos drones colisionan en una pequeña y violenta explosión de fibra de carbono y componentes electrónicos destrozados. Se ha realizado un intercambio, un dron ucraniano por un caza asesino, y, lo que es más importante, por un camino despejado hacia el objetivo. En menos de un minuto, ambos Lancets son eliminados. El tablero está despejado. Un dron ucraniano sacrificado. Pero los tres supervivientes, los dos del lado de babor y el que logró entrar por estribor, ya no están en combate aéreo. Vuelan sin oposición directamente hacia el verdadero objetivo, el Port Olia 4. Tras neutralizar a los Lancets, el capitán ruso a bordo del Port Olia 4 observa horrorizado cómo tres enfurecidos drones se acercan a su nave. Ya no le quedan defensas sofisticadas, solo hombres. ¡Fuego a discreción! ¡Repelan los drones!, grita por el intercomunicador. La cubierta estalla. 30 soldados armados con AK-74 y ametralladoras PKM desatan una andanada desesperada y caótica. Las balas trazadoras surcan el aire denso por la niebla, convirtiendo los últimos 300 metros en un campo de tiro infernal. Para los operadores ucranianos, sus pantallas se convierten en una tormenta de fuego enemigo. Es como intentar volar a través de un huracán de metal fundido. Un soldado ruso levanta un lanzagranadas GP-25. Dispara. El proyectil detona 15 metros delante de los dos drones de babor. Uno se sacude violentamente. La transmisión de su cámara falla antes de que el operador logre recuperarlo. Pero el segundo dron de ese flanco no corre la misma suerte. Atraviesa directamente la nube de metralla. La transmisión de la cámara se corta. Una pequeña victoria para los defensores, pero no será suficiente. 3:50 am. El dron superviviente de babor intensifica su ataque. Desciende a baja altura, rozando las olas, y se estrella directamente contra la enorme hélice giratoria del Port Olia 4. La diminuta carga hueca de 400 gramos detona con un golpe sordo. Es un ataque quirúrgico. Un chorro hiperveloz de cobre fundido atraviesa las palas de acero de media pulgada de la hélice. Se hacen añicos. El eje de transmisión se bloquea al instante. El carguero de 2000 toneladas se sacude violentamente y comienza a derivar. A la deriva. Un blanco fácil. Pero mientras todas las miradas se centran en babor, se han olvidado del Vector 3. Los operadores a bordo de la corbeta de escolta Tucha observan el caos, con la atención completamente desviada. Solo cuando suenan las alarmas de proximidad se dan cuenta de su error. Se giran y ven al Sea Baby. Ya no es un punto en el radar, sino un monstruo negro de 9 metros, una flecha oscura que roza las olas, ahora a menos de 120 metros y acercándose a 80 km/h. No hay tiempo para girar el Zeus. No hay tiempo para disparar un misil. Lo único que pueden hacer es observar cómo 900 kilos de explosivos, guiados por una IA implacable, impactan contra su casco justo en la línea de flotación. El sonido no es una explosión, es una onda expansiva que desgarra el aire. La corbeta de $50 millones no solo recibe el impacto, sino que se parte por la fuerza de la onda expansiva. Una burbuja de gas sobrecalentado vaporiza instantáneamente toneladas de agua de mar,
levantando el buque de guerra de 950 toneladas lateralmente como si fuera un juguete. Entonces, el vacío se desploma. El mar Caspio vuelve a entrar con fuerza, golpeando el casco con una potencia aún mayor que la explosión inicial. La quilla se agrieta con un chasquido escalofriante que resuena en la niebla. Una segunda bola de fuego surge del pañol de municiones. Un último y brillante destello naranja en la penumbra del amanecer. La proa y la popa del otrora orgulloso buque de guerra apuntan al cielo por un instante desafiante, antes de hundirse bajo las olas, dejando solo restos humeantes y una mancha de petróleo en la superficie. El orgullo de la flota del Caspio fue borrado de la existencia en menos de 7 segundos. De vuelta en el Port Olia 4, el último nanodrón superviviente, el que realizó la incursión en solitario por estribor, completa su misión. Se estrella contra el lateral del contenedor de carga delantero. La explosión es un brillante destello naranja. La carga hueca perfora la fina capa metálica del contenedor, incendiando instantáneamente los componentes del dron Shahed y el material de embalaje en su interior. Se desata un incendio, una llamarada voraz que comienza a consumir los componentes electrónicos sensibles y el combustible sólido para cohetes almacenado en su interior. Las llamas se elevan 60 metros hacia el cielo nocturno, proyectando un infernal resplandor naranja sobre la densa niebla, visible a decenas de kilómetros de distancia. El aire se impregna de hedor a electrónica quemada y diésel, interrumpido por el chirrido del metal retorcido mientras el casco del barco comienza a ceder. En cubierta, los 30 hombres que quedaban del equipo de seguridad abandonan el barco, saltando al agua fría y oscura, prefiriendo la certeza de la hipotermia al infierno que se desataba tras ellos. El oso ruso se había convertido oficialmente en un panda empapado y aterrorizado. Las consecuencias estratégicas comenzaron a desencadenarse antes del amanecer. En 24 horas, la situación cambió por completo. El casco en llamas del Port Olia 4, ahora varado e inclinado, se convirtió en un obstáculo tóxico e inamovible, paralizando de facto todo el tráfico de entrada y salida del puerto de Olia. El principal corredor marítimo de Rusia para el material militar iraní quedó cerrado. Esto obligó a Moscú a desviar todos los envíos futuros por tierra. Una ruta más lenta y costosa que atraviesa directamente un territorio más vulnerable. El impacto se sintió a 965 kilómetros de distancia, en la planta de ensamblaje de Shahed, en Yelabuga. Las cuotas de producción se redujeron en un 30%. Las líneas de ensamblaje estaban saturadas. El esperado despliegue de drones Shahed sobre Crimea nunca se materializó. Las defensas aéreas ucranianas, liberadas de esta presión implacable, pudieron reorientar sus recursos hacia otros objetivos. Sobre el terreno, las brigadas ucranianas, con cielos más despejados, aprovecharon la brecha y penetraron las líneas rusas, liberando 13 kilómetros cuadrados de territorio ocupado. Para comprender realmente el logro de Ucrania, es necesario examinar los 4 aspectos de este triunfo. Primero, la victoria táctica. Imágenes satelitales del sistema VIRAS de la NASA confirmaron el hundimiento de una corbeta clase Buyan, la pérdida total de un carguero de 2.000 toneladas y la destrucción de componentes críticos para drones por valor de $100 millones. Pero esto no se trataba de un solo envío. En segundo lugar, la disrupción estratégica. Ucrania no solo hundió un barco, sino que destrozó toda una cadena de suministro. La ruta Irán-Caspio-Yelabuga era el equivalente ruso de Amazon Prime para la guerra con drones, rápida, barata y fiable. Ucrania simplemente canceló la suscripción definitivamente. En tercer lugar, el golpe psicológico. Mientras videos granulados grabados con celulares del barco en llamas se viralizaban en Telegram, el Ministerio de Defensa ruso emitió una declaración patética culpando a un incendio técnico durante una tormenta. Una tormenta con una niebla tan densa que impedía ver las propias manos. La mentira era tan evidente que resultaba ridícula. El mito del dominio naval ruso en su propio patio trasero quedó destruido. En cuarto lugar, el dilema imposible.
¿Retirarán las corbetas que les quedan del bloqueo de Odesa para proteger las rutas marítimas del Caspio? Si lo hacen, le abren una vulnerabilidad a Ucrania en el Mar Negro. Si no lo hacen, admiten que un barco no tripulado de $1.200 puede paralizar toda su red logística del sur. Hagamos el cálculo final. Todo el asalto de la operación Trivector fue liderado por un barco no tripulado de $1.200. Eliminó permanentemente del campo de batalla una corbeta de $50 millones y $100 millones en carga crítica. Pero esto nunca se trató solo de economía. Ucrania no solo hundió algunos barcos, reescribió el primer capítulo de la guerra naval del siglo XXI. Demostró que un puñado de operadores brillantes en un búnker puede poner en jaque mate a la armada de una superpotencia usando armas baratas, desechables y terriblemente inteligentes. Así que ahora la pregunta es para usted. Con la armada rusa enfrentando esta imposible decisión entre proteger el Caspio y el Mar Negro, ¿cuál es el siguiente paso? Si estuvieras al mando de ese centro de operaciones en Kiev, ¿dónde enviarías al próximo Sea Baby para causar el máximo daño? Comparte tu gran estrategia en los comentarios. Y si te gustó ver cómo la arrogancia rusa fue derrotada por el ingenio ucraniano, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.